Cute Castillo, con carnet 2022-04684, y ese es el trabajo de aplicación número 2 del problema 1, el cual dice así: con la información de la base de datos que facilitó la unidad didáctica de bioestadística, se solicita la respuesta a la siguiente pregunta: ¿entre qué valores se encontrará la nota promedio acumulada en los 3 exámenes parciales aplicados hasta la fecha a los estudiantes de bioestadística? Si se requiere para la estimación una confianza del 95%, esto quiere decir que vamos a interpretar los resultados de manera práctica, considerando que la información de la base de datos es un marco muestral y que no contiene a la totalidad de la población. Entonces, en el inciso A, para calcular esto, dice: para estimar el valor de la desviación estándar, extraiga en forma aleatoria una muestra piloto del 1% realizando muestreos sin reemplazo. Recordando que los objetos que conforman la muestra piloto pueden formar parte de la muestra final. Entonces, para calcular la muestra piloto del 1% de la población, vamos a tomar la cantidad de datos que tiene nuestra base de datos, que en este caso son 841, y nuestra muestra piloto será el 1%. Entonces vamos a multiplicar el 841 por el 1%, nos da como resultado 8.47. Esto lo aproximamos a 9. Y en esta tablita acá tenemos los 8 datos que nos brindó nuestra muestra piloto de la base de datos, el número aleatorio y la nota de los 3 parciales. Ahora vamos a sacar la desviación estándar, que esto lo hicimos desde el programa de Excel, y nuestra desviación estándar es de 4.86. En el inciso B dice: considera un nivel de confianza del 95% y una dimensión de intervalo de 3 puntos. Acá vamos a hacer el cálculo de la muestra para la variable cuantitativa, en donde necesitamos el valor de Z, el valor de D y desviación estándar, en donde Z es el valor crítico de la distribución normal para un nivel de confianza del 95%. Esto es aproximadamente 1.96, donde también D, que es el error de estimación, como nos dan acá, es una dimensión del intervalo. Entonces, como me dan la dimensión, yo sé que para calcular el error de estimación, en este caso sería D, vamos a dividirlo dentro de 2, y esto va a ser por el valor de la dimensión del intervalo. Entonces nos quedaría como 3 dividido 2, 1.5, que lo tenemos acá, y la desviación estándar que nos dio en el ejercicio anterior, que es de 4.86. Entonces, en la fórmula vamos a utilizar el valor de Z elevado al cuadrado, desviación estándar elevada al cuadrado, y la dimensión del intervalo, que sería de 1.5. Esto lo metemos a la calculadora, o ya sea que lo hagamos directamente desde el programa de Excel, y como resultado nos da que el tamaño de la muestra poblacional es de 41. Es Regina Lucy Cassandra Celada Lutín. Mi número de carnet es 2022-05-204, y voy a explicar el problema número 1, el inciso C y D del trabajo de aplicación número 2 de la unidad de bioestadística. Tenemos en el inciso D: seleccionar la muestra aplicando un muestreo aleatorio, simple, sin reemplazo, utilizando el programa de Excel. Entonces tenemos una tabla de la cual los datos fueron proporcionados por la unidad didáctica, en el cual nos da el consentimiento informado, el punto acumulado de los 3 parciales, la zona acumulada hasta el trabajo número 1 de aplicación, la metodología educativa de preferencia, el estilo de aprendizaje predominante, la unidad didáctica de mayor dificultad y los mejores resultados. Entonces tenemos las opciones sí y no, las unidades didácticas de mayor dificultad, el estilo de aprendizaje predominante y la metodología educativa de preferencia. Entonces, ya teniendo el inciso B, tenemos que pasar al inciso D, del cual eran las instrucciones: extraiga la muestra y preséntela en una tabla de la siguiente forma. Entonces teníamos que presentarla de esta forma: el número de orden, el número aleatorio y el dato de la variable, donde n va a ser el número total de individuos de la población según los datos de la tabla, n, que también es el número total de los individuos, que son 116, r, que es el coeficiente de correlación, y la a,
que nos da como resultado un 5, que es la amplitud de intervalo. Y acá tenemos los datos número de orden, número aleatorio y dato de la variable, en el cual están ordenados desde presencial, híbrida, presencial, como opciones, y el número aleatorio pues lo seleccionamos de la tabla. Mi nombre es Sofía Exupé del grupo número 7 de Bioestadística y el día de hoy estaré presentando el problema número 1, el inciso 1.2. El inciso 1.2 nos dice lo siguiente: una vez extraída la muestra, continúe con los cálculos que necesite para realizar y responder a la pregunta planteada en el siguiente problema. Como primer paso estaremos leyendo lo que dice nuestro problema número 1. En este dice: ¿en qué valores se encuentra la nota promedio acumulada en los 3 parciales aplicados hasta la fecha a los estudiantes de bioestadística si se requiere una estimación de confianza del 95%? En nuestros datos utilizados fueron de que X es nuestra media muestral, Z es nuestro coeficiente de confiabilidad, 1 menos alfa dividido 2 es nuestro nivel de confianza y la desviación estándar con la media muestral es nuestra significancia, que en este caso nuestra desconfianza. Como primer paso utilizamos nuestra fórmula, que es la estimación del intervalo de confianza, y como leímos, esto es lo que significa cada uno de ellos. A través de esto llegamos a lo que es nuestra recopilación de datos, donde n es nuestro tamaño de muestra, nos dio un resultado de 41 y como nuestro problema decía, el inciso decía, si se requiere para la estimación una confianza del 95%, sabemos que el 95 nuestra coeficiente de confiabilidad es de 1.96. En nuestra desviación estándar nos dio un resultado de 5.8 y X, que es nuestra media muestral, nos dio 16.74 que salió de ello. Ahora, en nuestro error estándar, esto salió a través de la fórmula que se encuentra aquí abajo y nos dio como resultado 0.7965. Luego de realizar el error estándar, procedimos a realizar lo que fue el máximo error de estimación. Esto fue a través de la multiplicación de nuestro coeficiente de confiabilidad, que fue 1.96, por el error estándar de 0.7965, que nos dio como resultado 1.56. Ahora, en nuestros valores obtenidos para llegar a nuestra interpretación, encontramos que el valor número 1 es de 14.8 y nuestro valor 2 nos fue de 17.92. Ahora, en nuestra interpretación tenemos lo siguiente: con la información de la base de datos se tiene el 95% de confianza, nos da como resultado que la nota promedio acumulada en los 3 parciales se encuentra entre 14.80 y 17.92 puntos. Mi nombre es Marisela Luna Moscoso y el problema número 2 nos dice lo siguiente: que con la información que nos proporciona la base de datos, nos preguntan dentro de qué valores se encuentra la proporción de estudiantes que preferiría educación presencial si se requiere que para la estimación una confianza del 95%. Y bueno, los incisos A, B y C nos proporcionan la siguiente información para encontrar el tamaño de la muestra. Nos dice que se encontró que el 30% preferiría educación presencial. Este 30% lo podemos utilizar como proporción, aunque ahorita está en porcentaje, luego lo podemos sacar como proporción. Utilizamos un nivel de confianza del 90% y un error del 0.07. Y podríamos asumir que nuestro tamaño de la población es 847 debido a que en nuestra base de datos de Excel vemos que su valor sería de 847. Aquí dice 848, pero ya sabemos que la primera no se cuenta. Sin embargo, las instrucciones nos dice que consideremos que que la información de la base de datos es solo un marco muestral y que no tiene la totalidad de la población. Entonces no tomamos como nuestro tamaño de la población y por lo tanto lo desconocemos. Ahora, como nos piden el tamaño de la muestra, utilizaremos la fórmula para encontrar el tamaño de la muestra para proporciones y en este caso también porque no conocemos el tamaño de la población. En lo que vamos a buscar, el valor de Z lo podemos encontrar a través de nuestro nivel de confianza del 90%, que si sacamos la significancia sería de 0.10. En la fórmula nos sale un valor de área de 0.95 y cuando lo buscamos en nuestra tabla de Z es de 1.645. Ahora, para encontrar P, que sería nuestro valor de la proporción o datos de interés, este porcentaje lo pasamos a proporción, que sería de 0.30
Y como Q es el complementario, simplemente lo restamos y ya nos queda que el valor de Q es de 0.70 y el valor del error ya lo tenemos. Reemplazamos nuestros datos en la fórmula y obtenemos lo siguiente, que el valor de la muestra es de 115.9725, pero aproximándolo, nuestro valor de la muestra es de 116 para este problema 2. En el inciso B nos indica que debemos utilizar un nivel de confianza del 90%, calculando nuestra Z, restando el 100 del 90% de Z, que nos va a dar el valor de 1645, que equivaldrá a nuestra Z, utilizando una P del 0.30% después de encontrar que la muestra fue del 30%, convirtiéndola al 0.30% y teniendo una Q del 0.70%, indicando que después de la fórmula de utilizar Z al cuadrado por PQ dividido nuestra D al cuadrado nos va a dar un valor nos dará nuestro número de muestra, que es 116, siendo interpretada por el tamaño de muestra, que debe de ser de 116. Ahora, el inciso número 2, el problema número 2, el inciso 2.2 nos dice lo siguiente, que debemos de extraer la muestra y continuar con los datos proporcionados para responder a la pregunta que fue planteada. En este nos dice, ¿entre qué valores se encuentra la proporción de estudiantes que prefieren la educación presencial si se requiere una confianza del 95%? En este realizamos lo que fue nuestra interpretación de datos, ¿verdad? Utilizando la fórmula anteriormente que vimos, se encuentra que X fue nuestra media muestral, Z fue nuestro coeficiente de confiabilidad y encontramos los siguientes datos. N, nuestro tamaño de muestra, nos dio un resultado de 116. P se conoce que es la proporción de la población, nos dio un resultado de 0.45 y Q, que fue el resultado de 1 menos el valor de P, este nos dio 0.55. En este nos estaba pidiendo una confianza del 95%, que Z, nuestra confiabilidad es del 1.96. Aquí llegamos a la conclusión de que los estudiantes que prefieren la presencialidad fueron 52. Ahora bien, en nuestra interpretación nos dio como siguiente esto. Con la información basada en los datos se presentó una confianza del 95% verdadera proporción de estudiantes que prefieren la educación presencial, que esto fue a través brindado por la unidad didáctica de bioestadística, y esto se encuentra en los valores de 0.36. Gracias.